Hola, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente a Medicina de Rehabilitación. Yo soy el Dr. Osvaldo Castillo, médico fisiatra o especialista en Medicina de Rehabilitación. Este es un espacio informativo para los pacientes en donde platicamos acerca de las dudas que nos dejan en sus comentarios o las que surgen aquí en la clínica en la práctica diaria. Entonces, el día de hoy nos vamos a enfocar en platicar acerca de un grupo de enfermedades que se conocen como neuromusculares. El caso típico es un pequeñito que llega con nosotros ya muy deteriorado en silla de ruedas, con dolor articular, que le es difícil realizar algunos movimientos. Y en la historia, platicando con los papás, es un niño que tardó un poquito en empezar a caminar. Cuando empezó a caminar tenía caídas de manera frecuente. Entonces, comparándolo con niños de su edad o con sobrinos y familiares, no iba alcanzando las cosas como los demás. La mayoría de las veces los familiares y amigos les dicen, bueno, es que a lo mejor tiene pie plano, a lo mejor tarda un poquito él en hacer las cosas y se va retrasando el diagnóstico hasta que ya llegan en estas condiciones. Entonces, la intención del video es hacer un poco de conciencia o darle enseñanza a los pacientes para que precisamente no lleguen así los pacientes. Estas enfermedades se caracterizan por atacar el músculo y la pérdida de la fuerza o de la movilidad, que ya sea a través de un daño directo o inflamación en precisamente los músculos o en el nervio que le da la movilidad a ese músculo. Por eso es que se llaman enfermedades neuromusculares. Entonces, entre las más emblemáticas, las que más conoce la gente y son más frecuentes, se encuentran, por ejemplo, las distrofias musculares, distrofia de Duchenne o distrofia de Becker, y del otro lado, en el caso de las neuropatías, de las más comunes es la neuropatía de Charcot. Entonces, es importante aquí varias cosas con respecto a estos niños. Lo primero de ellos es realizar el diagnóstico, porque de ello dependerá si existe o no tratamiento y cuál es el pronóstico de la misma. Por ejemplo, en el caso de las distrofias musculares, existen medicamentos antiinflamatorios que van retrasando la pérdida del músculo, van retrasando la pérdida de las funciones, y es importante iniciarlos en edades muy específicas, ¿no? Otra de las cosas importantes que sucede en este tipo de pacientes es algo que conocemos como consejo genético. Entonces, esto significa lo siguiente: la mayoría de las veces las familias, los papás de estos pequeñitos, tienen la pregunta de si ya tienen un hijo con estas enfermedades o este tipo de enfermedades, si el siguiente embarazo tiene riesgo de tenerlo. Entonces, es importante hacer el estudio de cada uno de los casos para decirle a los papás de qué manera se está heredando esta enfermedad y qué probabilidad tienen de tener otro hijo con estas características. Entre las opciones de tratamiento existen muchas y son muy variadas. Cada una es específica para cada uno de este tipo de enfermedades. Entonces, es importante hacer alguna prueba genética para determinar cuál es, qué subtipo es. Algunas veces necesitamos tomar un pequeño pedazo de un músculo o de un nervio que se encuentra en las piernas, por ejemplo, o en alguna situación que no da tanto problema, y analizarlo en el microscopio. Esto nos da muchísima información con respecto a qué enfermedad puede ser, y con esto vamos haciendo el plan de tratamiento. La importancia de saber cuál es radica en que nosotros, en el lado de medicina de rehabilitación, podemos mejorar la calidad de vida del paciente. Esto es a través de terapia muy específica, muy puntual, el uso de algunos aditamentos que se conocen como órtesis, una especie de bota de plástico que fija las articulaciones del tobillo o que a veces llega hasta la rodilla, y que esto le permite la estabilidad al paciente para que pueda caminar. La mayoría de estas enfermedades se van perdiendo la fuerza de distal a proximal, es decir, de los pies, luego los muslos y luego hacia arriba. Sin embargo, hay un grupo de enfermedades que son diferentes, se comportan diferentes. Por ejemplo, hay distrofias que afectan la cara y afectan alguna parte de las piernas, o hay distrofias que solamente afectan la cintura que se encuentra entre tus hombros y la cintura que se encuentra en tu pelvis. Por eso es importante saber cuál es, y en algunas de las ocasiones, cuando el diagnóstico es muy complejo, aquí en la clínica nos apoyamos sobre todo a los neurólogos pediatras. Ellos también están o son los indicados en realizar este tipo de abordajes y diagnósticos para después iniciar el tratamiento y el seguimiento con nosotros en medicina de rehabilitación. Entonces, no es tan sencillo como decirle, por ejemplo, a un pequeñito, ok, vas a ir a terapia o vas a estar haciendo estos ejercicios y listo. Algunas de estas enfermedades se caracterizan por ir destruyendo poco a poco el músculo. Entonces, en esas no le podemos pedir al paciente que haga su mayor esfuerzo, porque esto estaría lastimando, deshaciendo y degradando su músculo. Entonces, aceleraríamos aún más el progreso de la enfermedad. Por eso es muy importante que en cualquiera de estas situaciones llegues a atención médica, a valoración, de una manera oportuna, porque hay muchas cosas que se pueden hacer en etapas muy tempranas y se nos empiezan a acabar las opciones cuando el paciente ya viene en una situación muy deteriorada.
Ahora que conoces un poquito acerca de este tipo de enfermedades, yo te recomiendo que compartas este video para que llegue a más personas y de esta manera tengan información educada para acudir de manera temprana con el médico y evitarse todas estas secuelas. Si la información te pareció importante, deja tus pulgares arriba. Si aún no lo has hecho, yo te recomiendo que te suscribas al canal, prendas las notificaciones para que no te pierdas información importante como esta. Y como siempre recordándoles que después de cualquier enfermedad o cualquier accidente, cualquier cirugía, lo más importante es recuperar la calidad de vida y en eso es en lo que se especializa el médico especialista en medicina de rehabilitación. Hasta luego.